Si matas a una cucaracha, eres un héroe. Si matas una mariposa, eres malo. La moralidad tiene estándares estéticos. Esta frase atribuida a Friedrich Nietzsche no es solo provocadora, es un espejo. Un espejo sucio que evitas mirar porque la verdad es simple y cruel. Lo que llamas moral puede ser solo repulsión o encanto, un reflejo de lo que te agrada o de lo que quieres lejos de tu vista. La cucaracha te da asco, la mariposa te conmueve. Y con base en eso decides quién vive y quién muere. No por justicia, sino por gusto, por estética. Te sientes una buena persona porque sigues reglas. Pero esas reglas son realmente tuyas, o solo aprendiste a representar virtud en el escenario correcto, frente al público correcto. Todos los días juzgas, decides quién merece compasión, quién merece castigo, quién merece indignación pública y quién merece indiferencia. Sé honesto. ¿Cuántas de esas decisiones se basan en la apariencia, el estatus, el carisma, la belleza, la conveniencia? Un perro herido conmueve, un ratón agonizando provoca repulsión. El perro recibe publicaciones, el ratón recibe un golpe. Eso no es moral. Eso es gusto. Eso es teatro. Y si no controlas tu moral, ¿quién la controla? En este video vamos a desmontar ese teatro con 3 pensadores que arrancaron el barniz de la bondad humana. Arthur Schopenhauer, que mostró cómo la moral se inclina ante el sentimiento e ignora el sufrimiento invisible. Friedrich Nietzsche, que expuso la farsa de la virtud como una trampa del resentimiento. Émile Cioran, que reveló la moral como anestesia frente al vacío. No escribieron para consolar, escribieron para desmantelar, y hoy vas a sentirlo en la piel. Hablaremos de la mujer golpeada mientras los vecinos miran en silencio, del pedófilo atractivo que es perdonado por los medios, del niño pobre que muere lejos de las cámaras, del cerdo que grita en el matadero pero no aparece en tu plato de bacon, de la cucaracha que aplastaste sonriendo y de la mariposa que salvaste con cuidado. Entenderás por qué gran parte de tu bondad no tiene nada que ver con la justicia y todo que ver con estética, ego, miedo y fingimiento. Quédate, porque si te vas ahora es porque algo aquí te dolió. Y el dolor en este caso quizás sea la señal más honesta de que vamos por el camino correcto. ¿Hay algo más cruel que el sufrimiento? Sí. La indiferencia selectiva ante él. 2 seres vivos agonizan. Un perro de raza rescatado por ONG y compartido por celebridades, y un niño desnutrido en una aldea remota que nadie filma, nadie menciona, nadie ayuda. La diferencia no es la magnitud del dolor, es el atractivo, la estética, lo conmovedor, lo publicable. Schopenhauer fue de los primeros en decir sin rodeos que la moralidad no es una cuestión de principios universales, sino una respuesta emocional arbitraria, condicionada, y casi siempre estéticamente sesgada. Para él toda la vida está movida por una fuerza irracional e insaciable, la voluntad. La voluntad quiere vivir, consumir, perpetuarse, y es ciega. No distingue bien y mal, no tiene ética, no tiene lógica, y por eso, todo lo que hacemos está contaminado por ese impulso inconsciente, incluido lo que llamamos moral. La voluntad es la esencia del mundo. ¿Qué significa eso? Que tu compasión es un accidente, que tu sentido de justicia es un reflejo de lo que te toca, y lo que te toca depende de lo que ya llevas dentro, no de la lógica ni de la verdad. Sientes pena por un niño con síndrome de Down ridiculizado, pero ignoras al adolescente autista que es golpeado en silencio. Defiendes animales abandonados, pero financias rodeos en fiestas populares. Proteges a la mariposa, aplastas a la cucaracha. Porque la mariposa es bella, porque la cucaracha es fea. Y eso basta. Schopenhauer creía que la única moral verdadera nacía de la compasión pura, espontánea, desinteresada. Pero sabía que eso era rarísimo, porque en la práctica, lo que llamamos compasión está filtrado por apariencia, identidad, cultura, narrativas. Como él dice, la compasión es la base de la moral, pero esa base está construida sobre arena. Cuando actúas moralmente muchas veces, no es porque comprendiste al otro, sino porque algo en ese dolor te recordó a ti mismo, o porque era visualmente impactante o socialmente valioso.
Esta selectividad está en todo, en la política, en el activismo, en las noticias, en lo que se viraliza, en lo que se olvida. La empatía se volvió una actuación, un reflejo de la estética del dolor. El niño sirio muerto en la playa conmovió porque era fotogénico, porque la imagen era bella, simétrica, poética, incluso en la tragedia. Eso no te convierte en un monstruo, pero debería volverte consciente. Schopenhauer diría que la moral moderna es un espejo de la voluntad egoísta, ciega e ilusoria. El sufrimiento real del mundo está oculto porque es feo, repetitivo, incómodo, y nadie comparte lo que no parece digno de compasión. Por eso la moralidad no se sostiene como sistema universal, porque la misma sociedad que castiga el abandono de un perro, ignora el trabajo infantil esclavo. El mismo Estado que dice proteger a menores en riesgo, mantiene instituciones donde adolescentes son torturados. El dolor, cuando no es elegante, no genera virtud, genera silencio. El sufrimiento es esencial a la existencia. Eliminar el dolor sería eliminar la vida misma. La moral entonces se vuelve una huida de la verdad del dolor, de la irracionalidad de la vida, del absurdo de existir. Si queremos hablar de ética, primero debemos aceptar que la mayoría de nuestras decisiones morales no tienen nada de racional ni de ético. Son solo ecos de lo que somos capaces de soportar. Esa es la herencia de Schopenhauer, el desenmascaramiento de la moral como superficie, como reflejo emocional condicionado. Es el inicio de una honestidad que duele, pero tal vez sea la única que libera. Lo feo se pudre más rápido, y el mundo parece tener prisa por enterrarlo. No existe justicia en la forma en que juzgamos a los demás. Existe reacción, instinto, apariencia. Lo feo es condenado antes del juicio, lo bello es absuelto antes de la culpa. Nietzsche lo sabía, y tuvo el coraje de decir que la moral que conocemos es resentida, hipócrita y profundamente estética. La bondad que tanto celebramos rara vez nace de la fuerza, nace de la debilidad, de la astucia, de los impotentes, de la capacidad de invertir el juego, creando un criterio donde lo feo es pecado y lo débil es virtud. El bueno deja de ser el fuerte, el poderoso, el dominador, y pasa a ser el manso, el domesticado. Nietzsche va directo al punto. Los valores morales que rigen nuestra sociedad son construcciones históricas, no reflejan nada absoluto, nada universal. Son herramientas narrativas creadas por quienes no podían vencer por la fuerza y por eso inventaron la superioridad ética. La consecuencia. Vivimos en un mundo donde el bien muchas veces es una puesta en escena estratégica, donde la bondad es moneda social, donde el sufrimiento se usa como ventaja y donde lo bello, lo encantador, lo agradable a la vista, recibe siempre el beneficio de la duda. Un hombre blanco, atractivo y elocuente, comete un crimen y aparece en los periódicos con frases como «fue un error», «es un joven prometedor». Una mujer negra, pobre, de rasgos duros, comete el mismo crimen y recibe el rótulo de monstruo, sin alma, de sangre fría. ¿El juicio es moral o estético? Friedrich Nietzsche provocaría: ¿a quién salvarías de un incendio, al viejo ciego o al niño rubio? La respuesta más honesta probablemente te avergüenza, porque revela que tu compasión tiene rostro, forma y olor, y no tiene nada de racional. Él habla de la moral de los esclavos, una moral inventada por quienes no tenían poder y transformaron su impotencia en virtud. El resentimiento se disfraza de bondad, la cobardía se vende como paz y la pasividad se convierte en perdón. Cuando los débiles conquistaron el poder moral, llamaron mal a todo lo que antes era noble. La belleza, en ese sistema, se vuelve un salvoconducto. Lo feo se convierte en chivo expiatorio, y la estética se infiltra en cada juicio que haces sin notarlo. Elogias el coraje de la niña bonita que enfrenta el acoso, pero ignoras al niño obeso, torpe, de voz extraña, que sufre igual pero no despierta simpatía. La moral moderna, bajo la mirada de Nietzsche, es un campo de batalla donde nadie quiere admitir que la guerra continúa. Solo cambió de vestuario. Ahora las espadas son palabras, los escudos son emociones, y los vencedores son quienes saben parecer víctimas sin perder el control. Por eso no creía en valores fijos.
Veía la moralidad como una construcción humana, histórica y mutable, a menudo movida por estados de ánimo, miedos, deseos estéticos y resentimientos profundos. La honestidad no está en seguir reglas, sino en reconocer que esas reglas sirven a alguien y casi nunca a ti. No invita a la maldad, invita a la lucidez. Deja de esconderte detrás de la moral. Ten el coraje de mirar tus deseos, impulsos y vicios y asumirlos. Conviértete en quien eres. No es una orden romántica, es una sentencia peligrosa. Ser quien eres exige abandonar máscaras, rasgar el velo del gusto moral y aceptar que muchas veces perdonaste lo bello y mataste lo que solo era feo. Es duro, pero verdadero. Tal vez sea la única verdad moral que vale algo. No matas a la cucaracha porque sea mala. La matas porque no soportas lo que te recuerda, el asco de la existencia. Eso es lo que Émile Cioran expone sin piedad. La moral no es virtud, es un disfraz elaborado, histérico y casi conmovedor para poder soportar el horror de la lucidez. ¿Has notado cómo los peores momentos de la vida van seguidos de una frase moralizadora? Tras una muerte injusta, alguien dice, está en un lugar mejor. Después de una tragedia absurda, alguien afirma, Dios sabe lo que hace. Tras la violencia se habla de justicia solo para poder seguir funcionando. Cioran desenmascara esa farsa reconfortante. Para él la moral es un mecanismo de supervivencia psíquica, no un código racional de conducta, sino un antídoto emocional contra el vacío insoportable de estar vivos sin sentido. La moral es una alucinación colectiva con la que intentamos dar significado a la náusea. La mayoría no hace el bien porque crea en él. Lo hace porque necesita convencerse de que su vida tiene valor, orden y propósito. Sin eso, el abismo devora. Por eso defendemos a la mariposa. Es ligera, colorida, poética, un adorno de la realidad. Al protegerla sentimos que aún existe belleza, y que quizá al hacerlo protegemos nuestra propia cordura. La cucaracha, en cambio, carga todo lo que queremos olvidar: suciedad, supervivencia, fealdad, vida rastrera. Al matarla no eliminamos solo un insecto. Eliminamos el recordatorio de que la vida es indigesta, persistente, sucia y fría. Cioran lo sabía. La bondad muchas veces es escapismo. Ayudar, defender y proteger no siempre es altruismo. Puede ser miedo. Miedo a enfrentar que el universo es indiferente, que el sufrimiento es gratuito y que la injusticia es natural. El dolor es la única evidencia de la existencia. El resto es distracción. El moralista es el artista de la negación. Necesita creer en una lógica porque la lógica ofrece suelo. Necesita la idea del bien porque el bien ofrece sentido. Pero el mundo real no tiene suelo ni sentido. El bien, la mayoría de las veces, es una narrativa que evita el colapso. Por eso se burlaba de los virtuosos, de quienes se enorgullecen de pequeñas buenas acciones, de gestos civilizados y de reglas bien cumplidas. Esos actos suelen ser muletas existenciales, expresiones débiles de una desesperación no asumida. Donas comida, pero ignoras que el sistema que la produce genera hambre. Defiendes a los animales, pero no soportas ver el sufrimiento humano cuando no viene envuelto en estética. Condenas el mal siempre que esté lejos de ti. La moral, decía Cioran, es una morfina social. La última defensa contra la lucidez total, el último intento de dar forma al barro. Tal vez la pregunta más honesta no sea si eres bueno. La pregunta real, la que él haría mirándote a los ojos, sería: ¿cuánta mentira necesitas repetir cada día para seguir despertando sin enloquecer? Esa es la moralidad en el mundo de Cioran. No una brújula, un calmante. No una ética, una superstición. Y si esto te provoca rabia o incomodidad, quizá no sea una objeción racional, sino el cuerpo resistiéndose a verse desnudo en el espejo. Porque la lucidez no salva a nadie, solo expone lo que hay. Y lo que hay casi siempre es desesperador. La conciencia es una maldición, la moral un consuelo frágil, la lucidez una tortura sin recompensa. De eso estamos hablando aquí.
No de si eres bueno o malo, sino de si estás dispuesto a dejar de fingir que existe un sentido donde solo hay supervivencia y gusto. Donde matar una mariposa es pecado y matar una cucaracha es rutina. Y todo eso puede llamarse moral, o puede ser solo miedo con un nombre bonito. Un niño negro y delgado llora en un campo de refugiados. Cambias de canal. Una cría de delfín atrapada en una red llora. Compartes, comentas, lloras junto a ella. La moral no es justa, es visual, es mediática, es telegénica. Depende del escenario, de la música, del ángulo de la cámara. La indignación colectiva no se basa en lo que más sufre, sino en lo que más nos afecta. Y lo que nos afecta casi nunca es racional. Si Arthur Schopenhauer dijo que la moral depende del sentimiento, Friedrich Nietzsche mostró que se disfraza de estética, y Émile Cioran afirmó que sirve de alivio frente al absurdo. Aquí vemos a los tres colapsar en el mismo punto. La compasión está guiada por estímulos estéticos, y eso tiene nombre, datos y consecuencias. Estudios de psicología moral como los de Jonathan Haidt lo confirman. Decidimos qué es correcto o incorrecto, a partir de reacciones viscerales, y luego usamos la razón para justificar lo que ya sentimos. Es decir, juzgamos por la apariencia, por la emoción, por el gusto, y después lo llamamos ética. La razón es el abogado del instinto, no el juez. Por eso un caballo herido nos conmueve más que un mendigo. Por eso un criminal atractivo, bien vestido y elocuente, genera más duda que un pobre sudado y desesperado. La belleza funciona como redención moral, la fealdad como agravante silencioso. ¿Esto es moral o es marketing? Nietzsche llamaba a esto el prejuicio estético de la moral, el juicio basado en lo que parece virtuoso y no en lo que realmente es. Esta lógica está tan incrustada que ya moldea leyes, políticas públicas y narrativas históricas. Personas más atractivas reciben más empatía en los tribunales. El cerebro asocia belleza con bondad sin notarlo. Un asesino de rasgos suaves es descrito como perturbado. Un delincuente de rasgos duros es llamado monstruo. No importa el crimen, importa el rostro. Cioran llamaría a esto un delirio civilizatorio, una ilusión colectiva que protege nuestra sensibilidad. No dejamos de matar porque sea incorrecto. Dejamos de matar porque no nos gusta lo que vemos. Y cuando ayudamos, no siempre es por altruismo. A veces es porque la escena es lo bastante bonita como para valer una publicación. La moral se degrada en estética en el mismo instante en que se convierte en espectáculo. Esta lógica está presente en cada tragedia que se viraliza y en cada tragedia que nadie ve. La moral moderna tiene algoritmos. El dolor necesita buena iluminación. Necesita ser vendible. Necesita color, encuadre, un rostro simpático y un final conmovedor. El horror feo, desnudo, grita en la oscuridad y muere allí. Vivimos una paradoja brutal. Buscamos justicia, pero solo reaccionamos a lo que nos parece lo bastante bello como para ser salvado. Y eso lo corrompe todo. La política, el periodismo, el activismo, la caridad. Incluso el duelo se volvió performance estética. Los homenajes póstumos más emotivos en redes sociales casi siempre son de personas atractivas. Rara vez hay conmoción por quien no era fotogénico. Hasta en la muerte el juicio moral depende del encuadre. Por eso la moral en este mundo no puede ser confiada como brújula ética. Se ha convertido en un reflejo de nuestras limitaciones visuales, cognitivas y afectivas. Un reflejo que confunde piedad con buena edición. La mariposa muere y nos entristece. La cucaracha muere y nos alivia. Ambas estaban vivas, pero solo una encajaba en el feed. Ese es el problema y quizá el verdadero pecado de nuestro tiempo. La tierra gira sobre sí misma indiferente al hambre, al llanto, a la ética. La moral es la historia que contamos para fingir que hay dirección. Queremos creer que el mundo tiene centro, orden y justicia porque sin eso solo queda el caos, y nadie despierta con ganas de enfrentar el caos.
Ahí entra la moral, pero no como estructura racional, no como justicia, no como ética. Entra como pintura, como maquillaje fino sobre un rostro desfigurado de violencia, desigualdad y absurdo. Nietzsche advirtió: tenemos el arte para no morir de la verdad. Podría haber dicho lo mismo de la moral, porque sin la ilusión del bien y del mal, el mundo se revela en su forma más cruda. Un campo de fuerzas, pulsiones, supervivencia y azar. La compasión se vuelve performance, la justicia cálculo, la bondad autopromoción. El mal solo asusta cuando está mal presentado. La misma sociedad que encarcela por robar un celular tolera genocidios en nombre de la economía. Protege perros con leyes severas, pero permite la tortura de gallinas en galpones industriales, llora tragedias aéreas e ignora barrios bajo fuego cruzado. Se conmueve con un niño desaparecido si es blanco, de cabello liso y rostro angelical. Los demás desaparecen 2 veces. La moral se volvió espectáculo, un arreglo para mantener la sanidad colectiva. Su lógica es emocional, estética, selectiva y conveniente. Schopenhauer nos enseñó que detrás de todo hay una voluntad ciega. Nietzsche mostró que los valores son invenciones históricas nacidas del resentimiento y del miedo. Cioran aplastó la ilusión al decir que todo esto es paliativo, una distracción cómoda frente al horror de la nada. El mundo no está mal, es indiferente. La moral es un delirio funcional, una mentira compartida, un pacto de silencio contra el terror de lo real, el maquillaje del caos. Por eso los indignados son selectivos, los bondadosos vanidosos y los juicios teatrales. La realidad es intolerable y solo sigue girando porque todos visten alguna fantasía moral que les impide gritar. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere oír, pero que está detrás de todas las demás. ¿Actúas bien porque eres bueno, o porque no soportarías verte como realmente eres? La mariposa y la cucaracha regresan como símbolos. La estética de la elección, la puesta en escena de lo justo, el barniz sobre la ferocidad humana. No salvaste a la mariposa por virtud, la salvaste porque es bella, porque querías seguir viéndote como alguien capaz de salvar lo bello. La moral es ese reflejo narcisista, un truco existencial, una máscara de civilidad sobre la carne viva de la supervivencia. Y lo más perverso es que funciona. Nos mantiene en pie, y quizá por eso merece ser cuestionada con toda la brutalidad de quien ya entendió que el mundo no es justo. Solo parece serlo a veces cuando conviene, cuando es lo bastante bonito como para justificarlo. Has llegado hasta aquí, has escuchado ideas incómodas, has mirado verdades que muchos prefieren ignorar, y eso por sí solo ya dice mucho de ti. Pocas personas tienen el coraje de mirar de frente la hipocresía de la moral. Menos aún soportan ese espejo sin apartar la mirada.